esta cámara que nos graba a los dos. Así que... Sí, sí, al final es eso. Buenos días a todos. Hoy tengo un invitado muy especial y la verdad es que estaba intentando entrevistar a él durante mucho tiempo y fue el primer invitado que me ha ocurrido en agosto hace 6 meses. Entonces, hoy Fermín Torano, periodista, aquí en estudio. Muchas gracias por Gracias venir. a ti por invitarme, Darina. Bueno, tenemos temas para hablar y me gustaría preguntarte muchas cosas y lo único que espero que nuestra conversación sea tan sincera como siempre. Y no sé si 1 hora es suficiente para eso o no, Tú mandas, pero lo vamos a intentar, ¿sí? Lo intentamos. A ver, cuéntanos por favor un poco sobre tu trabajo. Estás trabajando en Ucrania, podemos decirlo, sí. Sí. O sea, yo soy un periodista freelance que suelo trabajar en diferentes partes del mundo y desde hace 3 años especialmente en Ucrania, cuando empezó la invasión en 2022. Pero había estado antes también en el país y seguramente por eso, cuando empezó la invasión a gran escala de Putin, pues cogí una mochila y fui para allí, porque no había otra opción que no ir. Bueno, la pregunta que igual es un poco rara, pero es lo que primero lo que me ocurre. ¿Tienes familia ahí? ¿En Ucrania? Sí. No. ¿Tenías amigos ahí? Tenía amigos, sí, porque yo fui en 2019, estaba estudiando en Polonia, acabando mi carrera allí el último semestre. Y en parte elegí el destino para ir a Ucrania. Yo siempre había querido ser reportero de guerra, aunque no sé muy bien qué significa eso ahora mismo. Antes yo que sé, igual pensaba que sí. Y entonces dije, bueno, pues voy a Polonia y primero hago lo que quiero hacer y segundo, conozco una guerra que no conozco bien y está en Europa. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una guerra en Europa y apenas la conozca? Era la guerra del Donbass, era diferente ahora, pero lógicamente me parecía que si quieres dedicarte a eso y tienes una guerra en Europa, ¿cómo no ha sido antes, no? Entonces yo estuve allí 6 semanas, más o menos, la primera en Kiev, o 10 días, y después fui al Donbass. 2019, marzo, después de 5 años ya de conflicto, sobre todo en el Donbass, bueno, sobre todo en el Donbass. Y entonces allí viajando, pues muy mochilero, con poco dinero, conocí a gente que me acogió en su casa, que me eran ONGs pro-ucranianas en esa zona, de personas, pues, refugiados de Crimea, o gente del oeste de Ucrania, de Lviv, que ayudaban a niños sobre todo y también a ancianos. Estuve en Svitlodarsk, cerca de Gorlovka, en Avdiivka, en Mariupol, en muchas ciudades viajando. Y allí hice una relación con mucha gente que de verdad es de amistad. Algunos han venido incluso a Pamplona entre el 19 y el 21. Y volví en el 2021 yo también otra vez a Ucrania, a la misma zona, a verles a ellos, yo también a reportear y a escribir en medios españoles. Y por eso, cuando empezó la guerra, varios de sus amigos se alistaron. O sea, el día 24, algunos un poco antes. O sea, tengo en la cabeza uno, por ejemplo, Sasa, el 24 estaba montado encima de un blindado desde Lviv, camino de Mykolaiv, para frenar a los rusos en esa zona. Claro, entonces, en mi caso, si es mi trabajo, ya he estado allí, conozco un poco la zona y mis amigos están cogiendo las armas y yendo al frente, ¿yo qué puedo hacer? Pues coger la cámara, coger la mochila y ir para Ucrania. Pero el 2019 fue distinto un poco, sí, porque yo me acuerdo el 2014 muy bien. Claro, yo estaba ahí en la carrera, o acabando bachiller. Pero luego, como dices tú, después de 5 años la situación era completamente diferente. ¿Qué encontrasteis ahí en 2019? ¿Cómo fue? O sea, a lo que tiene que ver con guerra,
lo que es enfrentamiento entre ejércitos, no tenía nada que ver. Claro, estabas en Svitlodarsk a 2 kilómetros del frente y igual veías balas trazadoras por el cielo, algunas explosiones. Fui andando desde Avdiivka a Opitne, cerca del aeropuerto de Donetsk, y, por ejemplo, eran 7 kilómetros de camino minado, que en aquel momento pues casi nadie iba ahí, algunas ONGs con coches preparados, con el ejército y demás. Yo fui con un local andando por allí y, claro, a mí todo el mundo me decía, no vayas por ahí, es muy peligroso. Sí que escuchabas, pues eso, algún cañón, pero, claro, con lo que tiene que ver ahora, nada. Nada que ver. Ahora es una guerra a gran escala, 2 ejércitos con todas las armas posibles, drones, artillería. Entonces, claro, pues no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. ¿Y cómo te recibieron ahí? Porque, bueno, por tema de idioma, te puedo decir que es complicado encontrar a alguien quien te entiende. Ahí, si no hablas inglés, y tampoco en pueblos, por ejemplo, tampoco hablan mucho inglés. Entonces, ¿cómo ha ido? ¿En 2019? Sí. Claro, en 2019 yo estaba en Polonia, como te he dicho, y me preparé durante un mes y algo qué quería hacer, qué ciudades me gustaría ir y con algunas ideas de reportajes porque yo quería ir a trabajar. Y mi hermana estaba en ese momento viviendo en Varsovia. Y fui a su casa para coger el avión y volar a Kiev. Y me dice, ¿y dónde vas a dormir? Y yo salí con todo el plan, perfecto, el viaje, el autobús, el tren, tal. ¿Y dónde vas a dormir? Y yo, pues no tengo ni idea. Entonces, yo tenía muy poco dinero, o sea, es con lo que me había sobrado de la beca, pues irme para allí con 400 euros y yo qué sé. Tampoco es que estaba claro que no tenía tan bien pensado todo, ¿no? Entonces, pedí por Couchsurfing y ella me dijo, usa esta aplicación, igual alguien te puede ayudar. Y justo había una chica que ponía, soy periodista, y lo ponía en inglés, y dije, bueno, joder, igual me puede ayudar. Y entonces me dijo, no, me denegó la petición. Y dije yo, claro, si soy tío, no me conoce de nada, lógicamente no vas a meter en tu casa. Pero al final me acogió otro chico. Pero ella me dijo, si quieres tomar un café, tomamos un café. Yo me sorprendí, porque claro, yo pensaba, los ucranianos, en mi cabeza, no conocía a ningún ucraniano en 2019. Y yo pensaba, si en Polonia no he hecho ni un amigo, son bastante fríos, pues más al este, claro, topicazo, pero tú lo piensas, dices... Ahora puedes decir lo mismo, que somos fríos. Ahora pienso que nos parecemos bastante, me parece un país mediterráneo. O sea, y esto daría para bastantes podcasts de hablar, porque creo que es verdad, ¿eh? Entonces, me sorprendió su cercanía, me dijo, pues te puedo ayudar, tengo una amiga que está en Svitlodarsk, que habla un poco de inglés, que te puede ayudar. Y fui allí con ese contacto, que luego en el tren conocí a otro señor que también me ayudó, pero ese contacto resulta que los de la ONG hablaban inglés. Y me dio el contacto de una mujer que ayudaba a niños en el frente desde hacía 5 años y que era Lena Robadowska, que ahora tiene una ONG potentísima que se llama Voices of Children, que es la tercera que más recibe ayuda de Ucrania, por ahí. Pero en ese momento iba ella sola con su coche, ayudando a niños y ancianos, llevando la ayuda de Ucrania, el Papa por Ucrania, UNICEF y demás. Entonces me fui encontrando con todo gente que más o menos hablaba inglés, que me decía, pues no tienes... estás aquí, ven a nuestra casa, no te busques... Bueno, tampoco es que hubiera muchos Airbnb allí, no había nada. Pero me invitaban a su casa. Pues me acuerdo un día en un autobús de Svitlodarsk que había que ir a Konstantinivka y de ahí a Avdiivka. Primero Sloviansk, Svitlodarsk, Bakhmut. Claro, es que ahora todas estas ciudades son ciudades del frente. Sí. Pero era de ahí a Bakhmut, de ahí a Sloviansk, Konstantinivka, Avdiivka. Y yo no tenía dónde dormir. Entonces me llama esta mujer, por ejemplo, que todavía no me había conocido, y me dice, creo que tengo una mujer que te puedes quedar en su casa y te puede ayudar. Y luego resulta que me ayudaron, y hoy, por ejemplo, el padre está en el frente. La última entrevista que hice antes de volver aquí, entrevisto a un señor de esa ciudad y le digo, oye, por casualidad no conocerás a este señor. Y le enseño la foto y me dice, somos familia. ¿Qué? Sí, somos familia, tal. Yo no lo puedo creer. Entonces, la gente súper cercana, todo el mundo me ayudaba, me intentaba meter en su casa si podía, dándome contactos si yo lo necesitaba. Y eso es algo que se mantiene en Ucrania. Creo que son súper abiertos, súper cercanos, parecidos a nosotros, de la manera de ser súper cálidos. Pero es verdad que la mayoría de gente que llegó a partir de 2022 no la ha vivido tanto. Porque llegas a Ucrania en 2022, toque de queda.
cualquier extranjero al principio, sospechoso. ¿Eres espía? ¿Quién eres? ¿Llevas una cámara? ¿Qué estás ¿Y por qué estás aquí? Claro, Sí, puedes ¿qué estar aquí, quieres? esa cámara, esas fotos, ¿dónde van a aparecer? Entonces, sí que han visto mucha gente igual la cercanía ucraniana en el día a día, pero no han visto que la gente en general te acostumbra a invitarse a tu casa a dormir, sobre todo en... Entonces, no sé, yo tengo esa suerte de haber visto como la Ucrania preguerra a gran escala y la Ucrania durante esta guerra. Y a volver en 2022, hace casi 3 años, a la misma ciudad, a la misma zona, era, me imagino, todo muy diferente. Claro, algunas ni las he visto. Por ejemplo, Svitlodarsk, que es donde yo más tiempo pasé y que le tengo cariño porque era donde vivían mis amigos, cayó el 24, 20 algo de mayo de 2022 y yo, que había llegado antes al país, pero había estado en otras zonas, en el sur, en el centro, incluso estaba en Kramatorsk, pero no pude ir en mayo, pero no pude llegar a Svitlodarsk, por ejemplo, yo no la he visto. Mariupol no la he visto, porque desde abril, desde marzo rodeada, no podías. Sí, sí. Avdiivka he visto cómo la han ido destruyendo edificio a edificio. Kramatorsk, o sea, te puedo decir un montón. Bakhmut, que es donde yo cambiaba el autobús. Sí, Pues, ahora no hay nada. Hemos estado allí antes de que cayera, bueno, unos meses antes, pero que ya estaban ya los rusos estaban dentro de la ciudad y ahí iba con una compañera, con Alicia Lamillos, y ahí pues, casi no lo contamos, o sea, casi no salimos. Entonces, pues sí, o sea, hay decenas de ciudades que yo te podría contar lo que había hecho antes y que ahora o ya no están, o están abandonadas, o... Y para sentir la diferencia, tanta diferencia entre trabajar como periodista antes de la guerra, sí, en tiempos del conflicto armado, cerca de la frontera, pero antes de la guerra de gran escala, y volver ahí, es muchísima diferencia y es otra cosa y es otro tipo de trabajo. Y me imagino que no estabas preparado No. para... A ver, es tema de defensa, tema de, no sé, de protegerse, tema de lucha, tema de todo lo que sea militar. Es otro mundo. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste ahí? ¿Quién te ayudó? A ver, si te digo la verdad, a mí no me interesaba tampoco tanto lo militar antes. Ahora no es mi principal foco, pero es que tienes que saber qué ves, qué no ves, qué importancia tiene. Antes yo me enfocaba solo, exclusivamente en la parte humana, que ahora es lo que me importa verdaderamente, pero no vale solo con eso. Tú tienes que, para entender bien lo que está pasando, tienes que entender la guerra, tienes que entender a dónde vas y con quién vas. En ese momento, en 2019, el ejército no era algo capital, o sea, no era, quiero decir, pues sí, estaban aguantando, era casi imposible que los rusos avanzaran más, las fuerzas prorrusas, ¿no? Porque encima decían que no eran ellos y todo eso, que sí que eran, pero bueno. Entonces, eso, pues no era esto. ¿Quién me ayudó? Pues nadie. Te vas aprendiendo sobre la marcha. Mientras, me acuerdo entrar por Leópolis, por Lviv, irme a Odessa porque pensábamos que iba a haber un asalto anfibio, coger, por ejemplo, un booking súper barato en el centro. Y yo, ¿por qué? Claro, de repente entiendes que si hay un asalto anfibio por la playa, pues tu casa es la segunda línea, o sea, la segunda casa. Con lo cual, claro, está barata porque como entren, pues tú eres el primero que van a matar. Entonces, pues eso vas aprendiendo. Vale, pues no tengo que ponerme en estas zonas. Yo qué sé, pues de tanques o de armamento, pues vas aprendiendo sobre la marcha. Después, esto fue en marzo, o sea, yo llegué a Ucrania el 26, llegué a la frontera, 26 de febrero de 2022. Pues hasta octubre no hice un curso de seguridad con un equipo especial que hacen un HIT, un curso que es cómo actuar en zonas de conflicto. Claro, cuando lo hice en octubre, noviembre del 22, dije, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo iba sin torniquetes? O sea, sí que llevaba chaleco, pero ¿cómo iba sin torniquetes? ¿Cómo podía estar yendo pues, de esta manera, sin tener en cuenta ciertas cosas cuando voy en la carretera? Pero vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, claro, si alguien lo viera, diría, qué amateur, este tío no tiene ni idea.
también es verdad que es otra guerra, porque yo ese diciembre, es decir, un mes después de ese curso, íbamos encima de un blindado en una zona que ya ni está, en zona de Katerinivka, que está pasado Kurajovo hacia abajo. Ibas encima de un blindado de día, te parabas en mitad de un campo y disparabas. Te montabas al blindado y te ibas. Ahora es imposible. Ahora tienes que ir de noche, sin luces, Con ni siquiera drones y con drones todo, en el sí. cielo. No puedes llevar cámara de visión nocturna porque también salta a las cámaras térmicas. Entonces, claro, por un lado eras muy inconsciente, sin quererlo. Por otro lado, es que era otra guerra. Era una guerra pues, del siglo pasado. Esta es una guerra casi del siglo siguiente. Y, a ver, en 2019, hablando con gente, viviendo ahí, estando ahí, ¿no han pensado en evacuación, que hay que irse, dejar sus casas y no? ¿O sí? ¿O cómo iba todo ahí? A ver, es complicado porque yo cuando estuve, por ejemplo, sobre todo en la zona de la ciudad esta que te digo, en Svitlodarsk, por un lado mucha gente ya se había ido, aunque estaba más o menos tranquilo y en la ciudad en sí dentro no había caído nada grande hacía tiempo. Entonces, mucha gente ya se había marchado hacia un lado o hacia otro. O sea, había gente que se había ido hacia Rusia. Pero la gente no pensaba que fuera a pasar algo de este calibre tampoco. Porque ahora también hay muchos ucranianos, y esto creo que deberían acordarse qué pensaban ellos, que no creían que fuera a haber una invasión a gran escala de estas características. Y la gente que estaba ahí menos. Y algunos, pues obviamente, estaban deseando que llegaran los rusos. O sea, eso es así. Y otros simplemente que les da igual, y otros que se hayan ido, o lo que sea, ¿no? Pero luego es que hay gente que dice, es que yo no me voy a ir de mi casa. ¿Por qué me tengo que ir de mi casa? Y yo lo entiendo. O sea, si ahora viene a mí alguien en Azizur, me toca la puerta y me dice, oiga, ¿me da la mitad de su casa o le mato? Pues no me voy a ir, aunque sea por cabezonería. O sea, no me voy a ir. Es mi lugar. Por ejemplo, ahora el hombre este que te he dicho que te entrevisté, que era de Avdiivka, Oleksiy, de Avdiivka se fue a Mirnograd. Y en Mirnograd le destruyeron la casa. Y se fue a Pokrovsk. Y en Pokrovsk, todo esto montando negocios, mientras se iba, porque tiene dinero, un poco de dinero. Y se va a Pokrovsk y monta negocios y su casa. Y el otro día veo una foto de su negocio destrozado en Instagram, porque era el único negocio que quedaba abierto. Y le mando un mensaje, Oleksiy, ¿estás bien? Y me dice, sí, estoy ahora en Dobropila, que está al lado. Y dice, no, yo quiero estar lo más cerca de mi casa posible, porque es mi lugar. No tengo que buscarme otro sitio. No quiero vivir en un polideportivo. Entonces, claro, la gente, ¿por qué no evacúa? Hay muchos motivos siempre, ¿no? Pero yo entiendo que es tu hogar, y tu hogar no son solo los ladrillos, tu ciudad no son solamente el nombre, ni siquiera es el cementerio que está entre tus padres. También es, lógicamente, todo lo que tú eres está donde tú estás. De alguna manera, tú eres lo que eres porque has nacido donde has nacido, porque has tenido una historia, porque tu familia tiene cierta historia, con lo cual tú no puedes eso borrarlo y decir, bueno, empiezo de cero. Que se puede por poder, pero es complicado. Me imagino que después de la invasión en gran escala lo mismo, ¿no? Había gente que no quieren dejar su casa, no querían y no quieren ahora, que están ahí. Yo a veces estoy viendo los vídeos de evacuación de los civiles y no quieren ir. Incluso cuando ya quedan muy pocos en toda la ciudad, no hay manera de sacarles de ahí, especialmente personas mayores o sus familiares. Claro, o sea, sí que es verdad que normalmente al final de las ciudades queda ya lo último de lo último. O sea, yo me acuerdo en Bakhmut, diciembre del 22, que aún caería en mayo, pero bueno, ya eran los últimos días de cierta, o sea, normalidad no, porque Rusia estaba dentro, pero que podías andar por la calle mirando al cielo. Había calles. O sea, todavía porque destrozadas, sí. Y caían morteros y todo, pero me refiero, nosotros estuvimos andando por la calle. O sea, ya aún se pudo un poco más. Y ahí quedaba pues, o gente muy mayor, gente prorrusa, que te decían, estamos esperando a los rusos, aun a riesgo de que nos maten por el camino, porque, quiero decir, no me acuerdo de una calle que solo quedaba una casa en pie. Y hablamos con un señor y era prorruso.
claro, está bien que tú, o sea, es decir, si tú quieres esperarles muy bien, pero es probable que cuando lleguen te hayan matado por el camino. Pero bueno. Y luego también gente con problemas mentales, también hay unas cuantas personas de estas que siempre te encuentras en todas las ciudades. Por ejemplo, ahora en Pokrovsk yo creo que no quedan, en noviembre quedan 2.000 personas, de 70.000, ahora creo que habrá por unos cientos. Siempre hay gente que se quiere quedar. Ya te digo, a veces son los primeros que dan información a Rusia. Otros también porque, a ver, venís de donde venís, tenéis la historia que tenéis y tener una propiedad, tener tu casa, es lo único que tienes. Tienes una pensión muy baja. Pero tienes tu casa. Al final es complejo. O sea, no hay solución. La gente siempre dice, no, pues que se vayan. O sea, sí, pero no es tan sencillo. Y yo creo que no puede ser obligatorio, ¿no? Suelen pedirlo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en Kupiansk, que han hecho varias veces obligatorio que la gente se vaya. No todo el mundo se va. También por las operaciones militares, porque claro, si tú te puedes mover por una casa sin tener miedo a que vas a... Si oyes algo, disparas y sabes que es un enemigo, actúas diferente. Pero nunca se va todo el mundo. Es el dolor que queda con nosotros y con todo el mundo, porque hay gente que no entienda por qué es así, pero también se puede entender por qué se quedan, ¿sí? A ver, y yo creo que hablar con los ucranianos, con nosotros, cuando sabemos dónde están todas las ciudades y la situación, y es otra cosa intentar que la información, la verdad, llega a todo el mundo. Yo creo que es tu trabajo, es lo que haces y es el por qué lo haces, ¿sí? Para que tus artículos y fotos y todo lo que haces podrían ver y leer e intentar, no sé, ayudar o solo abrir los ojos a la situación. O sea, claro, yo cuando te cuento ahora, por ejemplo, todos los nombres, te digo porque yo entiendo que tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero yo en un artículo no te puedo decir los 10 nombres que te he dicho, porque el primer español que lo empieza a leer, que no sabe ni leerlo, y es normal, dice, oye, me voy de aquí. O sea, no sé qué me estás contando. Entonces, nosotros, los que trabajamos allí, tenemos el reto de intentar traducir no solo lo que está pasando, eso es una parte, traducir lo que está pasando, ¿vale? Esto ocurre y te importa o debería importarte por estos motivos. Pero luego tienes que intentar hacerlo atractivo para que la gente lo lea. Porque si yo te cuento que ha pasado esto en esta ciudad, vale, está a 5.000 kilómetros y no tengo ni idea de por qué me tiene que importar. Entonces, o sea, suena mal porque yo me considero una persona bastante emocional y no lo veo así cuando trabajo, no lo veo tan desde fuera y tan analítico, pero para explicarlo hay que ser analítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso que al inicio era muy importante contar historias humanas. Es decir, yo llego a la frontera y te estoy contando la historia de este niño que va de la mano de su madre y que su marido se ha quedado en Ucrania porque no puede salir y si no ha ido ya, va a ir dentro de poco al frente. O esos padres que estaban llorando, me acuerdo en la estación de Lviv, cuando ya crucé la frontera, llorando en el cristal del autobús, y la mujer diciendo, va a ser fuerte, tal. Claro, pero la mujer se va a ir a Europa, que es muy duro familiarmente, pero está bien, el hijo a priori va a tener una oportunidad de estudiar y demás, y el marido pues seguramente o se muera, o puede ser herido, o como poco está alejado de su familia y con un riesgo grande, ¿no? Esa historia había que contarla, había que contar los hombres que venían de Europa y entraban a combatir, que iban con mochilas, porque tú veías quién salía en un lado de la frontera y quién entraba por el otro lado de la frontera. Había que contar los soldados que se alistaban, había que contar la gente que huía de las ciudades, había que contar, creo que mucha parte humana y todavía hay que seguir haciéndolo. Pero, mi opinión, aunque sea lo que más me gusta hacer, es que 3 años después no puedes seguir contando la misma historia del refugiado de Avdiivka o de Mariupol. Puedes contar alguna muy buena para atrapar a la gente, pero la gente, si tú quieres que verdaderamente empatice con los ucranianos y entienda el problema, o sea, para que empatice contigo al principio necesito emoción, pero para empatizar contigo a los 3 años necesito entenderte. Es como con tus amigos. Si tú ves a alguien por la calle llorando, le intentarás ayudar,
Pero si tú con esa persona tomas cafés, entiendes su pasado, entiendes de dónde viene, entiendes su familia y cómo es esa persona, luego entenderás mejor o tratarás de... Tu manera de analizar el problema será distinta. Entonces yo pienso que hoy en día el reto está en explicar la guerra. Porque si tú vas con la televisión 2 veces al año a Ucrania y dices, estamos aquí disparando Grad. ¿Qué es Grad? ¿Dónde estás? Claro, ¿qué es eso? ¿Sabes? En cambio, si igual me cuentas que hay un señor de 50 años, porque la gente dice, no, es que el ejército ucraniano es muy viejo, por ejemplo. Bueno, pues cuéntame, en vez de contarme que es muy viejo, cuéntame que es muy viejo y por qué. ¿Por qué Ucrania está salvando, o sea, haciendo que los jóvenes no vayan al frente? Igual es porque hay un problema de demografía y te estás jugando la vida del país más allá de la frontera. ¿Cuántos padres han querido ir al frente? Yo, por ejemplo, yo tuve 2 abuelos dos familias. Uno estuvo en el bando republicano en la Guerra Civil Española y otro en el bando nacional. Pues en una de las familias, mi abuelo de 16 años fue a la guerra para que no fuera su padre. Pero en Ucrania es al revés. Tu padre de 50 años va al frente para que tu hijo de 20 no vaya. O van los dos. También. Pero me refiero, cuéntame esto. Yo conozco gente que combaten en la misma unidad, ¿no? Los padre e hijo. Pero hay muchos padres que están yendo para... Entonces, si tú no cuentas o no explicas, pues la gente no va a entender qué sucede en Ucrania. Y si tú no entiendes qué sucede en Ucrania, pues no vas a poner las... Por ejemplo, ¿no? Si queremos, como ciudadanos españoles, que el Estado español ayude a Ucrania militarmente o humanitariamente, pues hoy en día tienes que explicar cómo están las cosas. Para que entiendas que si Rusia avanza 100 kilómetros, pues no tiene por qué significar nada. Porque hoy en día la guerra ya no se mide en kilómetros cuadrados. Entonces, hay que explicar. Y eso es complicado cuando la gente no está allí, cuando va muy poco tiempo, cuando... No sé. Quería preguntarte una cosa. No estás publicando muchas cosas en redes sociales, pero a veces cuando aparece algo tuyo publicado, yo por ejemplo, una de las últimas historias que has publicado, yo no podría vivir y respirar durante 3 días. Yo lloraba porque es que era imposible aceptar la realidad, ¿sí? Y me interesa si tiene el mismo impacto a tus amigos o a la gente que a nosotros, porque hablo de las historias con heridos. Los gritos que había, claro, aparece aviso antes de mirarlo, pero si lo miras, yo luego no podría dormir porque yo estaba sin parar escuchando los gritos que has publicado tú. Pues para mí es el impacto y es la verdad, pero si te avisa en Instagram en este caso que, a ver, piénsalo bien, si quieres ver la historia o sáltatelo no, o sáltatelo. A ver, si tiene impacto o no tiene. Te voy a contestar yéndome un poco por un lado primero, porque yo tengo un debate con las redes sociales muy grande. Porque esa historia, por ejemplo, en concreto, bastante gente me contestó. No fue solo una. No, mucha gente. No, sí. Como 4, la historia 5, me refiero sí, entera. Sí, estaba partida en varias historias, que eran como casi 2 minutos o 1 minuto y medio, de un herido llegando para que la gente entienda, llegando en una ambulancia militar en el frente a un punto de estabilización muy cerca del frente y había perdido la pierna. Entonces, hubo gente que me dijo, ¿por qué subes esto? Y yo, para que te enteres, en parte. En parte es por eso. Pero yo tengo un debate, es decir, debería subir más cosas porque yo tengo contenido, por así decirlo, fotos, vídeos, historias, incluso a veces ni comparto mis artículos porque, no sé, tengo un debate. ¿Cuál es el debate? Yo siento que hay muchos periodistas que van allí a mostrarse, no a mostrar su trabajo, no a contar historias de la gente. Entonces, yo tengo bastante miedo de, en algún momento, acabar haciendo eso. Lo mismo pasa con mucha gente. No, es que yo he estado 300 días en Ucrania. Bueno, no sé, yo no llevo la calculadora, o sea, sí que llevo bastantes meses, pero
Me da un poco de que pasa, hay una competición, lo mismo el número de viajes, ¿no? Y lo mismo está la gente con las publicaciones, todos los días publicando algo de Ucrania, pero mi sensación es que no lo hacen genuinamente, pero claro, es que juzgar eso es complicado. Entonces yo he tomado la decisión un poco de no publicar. Pero luego me doy cuenta, por ejemplo, viendo 20 días en Mariupol, que el director lo dice, es que así la gente no puede decir que no lo sabía, o mi trabajo al final es traértelo y luego tú ya ves, o sea, mi responsabilidad no es que genere un impacto, mi responsabilidad es traerlo a la mesa, luego tú verás lo que haces con él, con el material, ¿no? Entonces, esa historia en concreto, las historias de Instagram, me hicieron pensar un poco sobre qué debería hacer o no, porque sí hubo mucha gente que le impactó. Porque la gente cree que sabe lo que pasa en Ucrania, pero no lo están viendo. Claro, porque si estás tomando un café, coges el teléfono para ver las historias y encuentras eso, y luego otras historias de, no sé, de sitios bonitos, viajes, vacaciones. Incluso para los ucranianos te paraliza. Sabemos mejor que otros qué pasa, pero no sabemos todo. Yo, por ejemplo, sí, en teoría lo entiendo, pero viendo en este caso tus historias, es la realidad. Igual no es mi realidad ahora mismo, porque mi realidad es mi café y 15 minutos de descanso, pero es la realidad. Por eso yo creo que es muy importante. A veces sí puedo, también tengo dudas porque vaya mucha gente y, a ver, eso espero que pronto la situación cambiará y no van a tener posibilidad de estar en el frente mostrando o enseñando su trabajo o da igual, y aprovechan del momento, lo entendemos también, pero es importante enseñar incluso a los ucranianos. Antes de empezar la entrevista, antes de empezar la grabación, hemos hablado que no es tan fácil hacer manifestaciones, incluso para nosotros, porque la gente se cansa. 3 años, todos los días, lo mismo. Nuestra mente ya está tan lleno de cosas y nuestro corazón roto, que no sé si puede ser más o menos doloroso lo que pasa, pero es importante traer esa realidad, como dices, a la mesa. Es lo que pasa ahora. Y si yo, por ejemplo, he compartido con todo el mundo y lo sé, que casi todos tenían la misma reacción que yo. Y me gustaría pedirte, por favor, es que los artículos también es algo importante. Sí, es tu punto de vista y hay muchos, pero igual es una posibilidad de abrir los ojos. Y nosotros, para mí, como ucraniana aquí en Pamplona, gracias a tus artículos o tus imágenes, yo puedo usarlo como instrumento y enseñar, mira, vale, una cosa es que voy a contar yo. Otra cosa, mira, es un chico de Cidur que está ahí desde hace mucho tiempo y es lo que ve él. Eso facilita muchísimo la comunicación y eso sí que llega. Entonces, yo creo que el impacto solo podemos conseguirlos trabajando desde varias, no sé, en varias formas. Sí, a veces es demasiado duro, alguien no está preparado, a veces es hacer conferencias y contar en forma más adecuada, sí, más suave las historias, pero sin verdad, sin este impacto inesperado, no vamos a conseguir atención, yo creo. Entonces Sí. te pido, por favor. Te tomo, vale. ¿Vale?
Te prometo que intentaré publicar más. Por favor, porque eso es muy importante y es un efecto... O sea, yo es un problema que noto cuando vengo aquí, incluso con los ucranianos es más grave, o entiendo que es más duro verlo desde dentro, pero la gente me dice, ¿te vas ahora a Ucrania? Que me voy en 4 días. Pero si estoy hasta... O sea, si no está pasando nada, ¿no? No está pasando nada. O sea, te puedo decir ahora decenas, ahora cientos, pero yo decenas sí conozco de puntos de estabilización en los que están llegando heridos todos los días. Entonces, es verdad que tienes toda la razón de que a la gente no le está llegando y eso tiene un riesgo. Tanto la gente se olvida como a la hora de entender la situación. Y cuando la gente, pues todo eso afecta a si pides negociaciones, eso afecta a todo en general en la guerra. Sí. Entonces es un trabajo conjunto. Lo necesitamos. Y puedes, igual puedes contar alguna historia que tenía un efecto para ti más grande que lo esperabas. Una historia en particular, como estás contando historias. Es complicado, porque quiero decir, a lo tonto, o si no a lo tonto, yo me paso allí entre 6 y 8 meses al año, desde hace 3 años, y un día ahí, o sea, no quiero decir ningún topicazo, pero es como bastantes días aquí. Entonces se acumulan muchas historias y luego también es, cuando pasa el tiempo, las reflexionas. O sea, muchas veces en el momento no te estás dando cuenta, a veces sí, pero es complicado, no lo sé. O sea, es que depende de qué tipo de historias quieres que te cuente. Depende de qué tipo de historia quieres que hablemos. Bueno, a veces estás preparado para algo, incluso más grave, pero a veces algo pasa y no lo esperas. La mayoría de cosas, o sea, yo te digo, porque es que, por ejemplo, el otro día en el Congreso de Ucranianos aquí en Pamplona, me dijo un chico que sabe bastante, y me di cuenta que sabía bastante, aunque no es periodista, pero cómo funciona el periodismo, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿tú sueles ir con Fixer, tal? No. Yo no voy con Fixer, salvo contadas excepciones. Creo que igual 4 o 5 veces en estos 3 años. Y un par de veces más con traductor. Eso sí, alguna vez, porque una entrevista larga a alguien que no hable nada de inglés, necesito un traductor, ¿no? Pero es días muy contados. Entonces, te cuento esto porque la gente que va con Fixer muchas veces va a tiro hecho. Es decir, quiero hacer estas 5 cosas, las hago y me voy a mi casa. Nosotros, porque no soy solo yo, los que no trabajamos así, casi siempre es un poco, pues, sorpresas, me refiero. Entonces, casi nunca estás preparado para lo que vienes a vivir. Por ejemplo, me acuerdo en Bakhmut en 2022. Estamos en un hotel, que obviamente no queda nada de ese hotel, y hubo una explosión muy fuerte cerca. Salimos corriendo y había pues varios cadáveres y al poco llegó una mujer llorando encima de uno de los cadáveres. Yo me acuerdo perfectamente que estábamos sacando fotos, pero nos alejamos un poco hasta que vimos que sin hablar podíamos sacar la foto, ¿no? Y obviamente era su mujer, porque por el contexto, por el anillo, por la manera que lloraba, eran civiles los que estaban ahí. Y me chocó mucho que a los pocos días salimos dos de nosotros, éramos 4 o 5, salimos en un autobús de evacuación hacia Dnipro para luego ya ir hacia España, ¿no? O sea, ir a la frontera e ir hacia España. Pero yo me quedé unos días más en Kiev. Y el chico con el que yo iba, un chico aquí del País Vasco además, Andoni Lubaki, se fue a la estación en tren. O sea, se fue a la estación en taxi, a la estación de tren en taxi. Y me mandó un audio de repente en el tren. Y me dice, no sabes lo que me acaba de pasar. Me ha venido el taxista hablándome de una foto de una mujer llorando a un señor que está muerto. Era su foto. Era literalmente la foto de Andoni. Y el tío le está dando las gracias cuando le dijo, no, es que esa foto es mía. Le está dando las gracias por contarlo, ¿no? Porque muchas veces, ahora que hablábamos del dolor, la gente cree que, ¿para qué haces eso? Si la gente allí no quiere que muestres a esa persona muerta, ¿no? O sea, a veces pues esta situación es una historia en la que
un fotógrafo saca una foto a 600 kilómetros de Kiev y cuando está yendo para casa, un señor anónimo está hablando de que menos mal que había una persona sacando esa foto para contar al mundo lo que está ocurriendo. A mí eso cuando me lo contó, dije, lo que hacemos tiene sentido. Por ejemplo, ¿no? O me acuerdo también de una historia en Kharkiv, en abril de 2022, de una señora mayor de 80 y pico años con la cadera rota, y Nina se llamaba, que había sobrevivido, por ejemplo, a la invasión nazi y estaba escondida en un metro de Kharkiv. Estuvo desde marzo hasta mayo porque estaban bombardeando su ciudad, un país, aunque no es exactamente así, ¿no? Pero ella había estado sirviendo como enfermera en la URSS y veía como su país antiguo estaba bombardeando y su hijo, que vivía en Rusia, le negaba que eso estaba ocurriendo. La mujer estaba rota. En plan, tengo a mi nieto combatiendo en el frente, yo estoy en una estación de tren, obviamente sin ducharme no sé cuántos meses, con la cadera rota, tumbada en una cama, y mi hijo niega que eso está pasando. Eso no te puede no impactar, no te puede no hacer pensar sobre la vida en general. La pobre mujer murió este verano, tenía relación, yo volví a verla una vez a Kharkiv. Entonces, hay muchas de estas historias que no puedes no pensar en ellas. Pero muchas, quiero decir, hay de todo tipo en Ucrania. Y después de vivir todo esto, hablar con la gente, porque como dices tú, no puede no impactarte. Y pasa todos los días y me imagino a veces, varias veces al día. ¿Cómo te recuperas? Si estás tanto tiempo ahí y vienes aquí para pocas semanas, lo sé, porque era difícil. Era difícil organizar. No mientes. Bueno, a ver. Pero ¿cómo te recuperas? ¿Qué te ayuda? ¿Tiras el móvil y no contestas a nadie, estás solo? ¿O necesitas tus amigos, tu familia? ¿Qué? Porque no sé, es como años estando allí y volver para 2 semanas y luego ir otra vez. Es un mix de todo. Por un lado, mira, justo ayer le hablaba a un amigo, le dije, es que me siento más cómodo en Ucrania, porque la gente, como está viviendo lo mismo, estás en el mismo nivel. Entonces, muchas veces sin hablar, tú te entiendes con la gente de allí, sobre todo que ya tengo muchos amigos y la mayoría habla inglés, con lo cual es un nivel de comunicación alto y muchas veces no hay que hablar. O sea, ya entiendes lo que está pasando, entiendes el dolor, entiendes... Después de una vida normal, y aunque no lo hables, que a veces sí, todo fluye de alguna manera. Tú llegas aquí y la gente está con su vida y tiene todo el sentido del mundo. O sea, porque hay gente que dice, es que no os importa nada, deberíais estar pensando en lo que pasa en Ucrania. Yo no voy a decirle eso a mi amigo que no puede pagar la hipoteca o que lo ha dejado con su novia. Pues no, o sea, que decir, tú tienes tus problemas y yo tengo los míos. Entonces, por un lado, estoy más cómodo cuando estoy allá, aunque esté lejos del frente, porque mi amigo me dijo, es que igual estás demasiado cerca del frente y estás como con esa especie de, no sé, llámalo adicción o lo que sea. Yo no. Yo estoy en Kiev muy a gusto con mis amigos, que muchos son periodistas, entonces también entienden ese nivel, o soldados, ¿no? Eso por un lado. Por otro, decía un periodista difunto ya, Ramón Lobo, ex periodista de guerra, que cuando tú llegas de un viaje de estos, la gente te pregunta, ¿qué tal estás? Cuéntame. Pero cuando pasan 2 o 3 semanas, ya nadie te pregunta y es cuando tú realmente puedes empezar a contar. Porque tú estás todavía pensando. Y creo que es bastante cierto. O sea, yo nada más llegar, la gente me está diciendo, ¿cómo estás? Cuéntame lo que te ha pasado, lo más heavy, alguna anécdota. Que está bien que me lo pregunten, ¿eh? O sea, no tengo nada que decir. Al final, pues tengo 29 años, mis amigos en la bajera me van a preguntar por eso. Pero igual tú todavía no estás para contar o tienes mucho ruido en la cabeza. Y entonces sí que es verdad que yo he tratado, no lo hice al principio, porque yo me acuerdo en 2022 estuve casi 100 días del tirón en Ucrania. Y salí y lo primero que hice fue venir aquí, lógicamente, a ver a mi familia y mis amigos me sacaron de casa. Vamos a salir de fiesta porque hay que celebrar que estás bien. ¿Podrías ir de fiesta? Porque nosotros... Claro, yo dije, o sea, mis amigos me quieren hacer una cena, me voy de cena, vamos a Central,
Pero claro, de repente estás con un cubata en la mano a las 2 de la mañana diciendo, a ver, esto no tiene ningún tipo de sentido, me voy a mi casa. O sea, no, porque no, o sea, Te entiendo has cogido 2 días perfectamente. lo que te ha costado salir de Ucrania. O me acuerdo de otra historia de un amigo mío vivía en Praga, y mis amigos fueron a verle porque se iba de Praga y volvía a Pamplona, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, a la que sales de Ucrania, vamos a Praga, estamos ahí un fin de semana y vamos a Pamplona. Y yo, perfecto. Y según entrábamos a una bar, discoteca, un mensaje de un compañero, Diego Herrera, fotoperiodista muy bueno, que además habla el idioma, o sea, le tengo mucho respeto. Y habíamos estado hacía 2 días o 3 días viviendo en la estación de bomberos de Chasiv Yar, cuando Chasiv Yar todavía estaba peligrosa, pero habitable, o sea, muy habitable. Y me dice, la acaban de destrozar. Entonces, claro, tú vas a entrar, estás en la cola, tus amigos están eufóricos y tú estás leyendo, tú donde estaba durmiendo yo hace 2 días, ya no existe. Entonces, a partir de esos viajes, yo empecé a darme cuenta de, vale, pues igual necesito unos días antes de llegar a Pamplona, medio out. Si puedo poner en Varsovia o estoy en mi casa y que nadie me llame. O sea, bueno, o no lo digo, o lo digo, pero siempre digo que tengo cosas que hacer. Porque en el fondo es que a veces tengo que hacerlas porque muchas veces tengo que escribir artículos, eso es verdad. Trabajo. No, pero digo, incluso cuando vengo aquí, pero hay un punto de necesito silencio. Necesito silencio. Luego el fin de semana, pues ya iré a la bajera, ya quedaré con mis amigos del colegio. Siempre hay gente con la que luego no puedo quedar y me siento mal, porque pues es verdad. Pero sí, es complicado. O sea, gestionar eso creo que es de lo más complicado. Incluso, te diría, porque yo desde hace 4 años doy una asignatura en un posgrado de la UPV, de la Universidad Pública del País Vasco, sobre trauma y periodismo. Y para prepararlo hablé con la victimóloga, la directora del máster, y tuve que leer mucho sobre psicología, psiquiatría, porque no hay muchos estudios, pero hay un especialista que es canadiense, creo. Y yo pensaba que, bueno, esto ya me lo sé la teoría. Ya, pero da igual que te sepas la teoría, que la realidad pues, te puede pasar por encima o se te pone cuesta arriba. Y es una realidad. Y luego en los compañeros yo lo veo. O sea, lo veo perfectamente cuando alguien necesita volver a Ucrania o está aquí y le ves que no está fino o están dando algunas entrevistas y le notas que verdaderamente es que no sé, es un clic que dices, necesita algo. Entonces es muy complicado. Esa gestión, es la pregunta, es difícil. Ahora vuelves a Ucrania otra vez y me dijiste que quieres vivir ahí. Bueno, ¿tienes algún plan B? Plan B, tengo muchos. Si no Ucrania, Tengo muchos. ¿qué podría ser? Mira, una vez una amiga ucraniana, que ya no tengo mucha relación, pero tuvo un problema, se enfadó con el mundo y lo pagó conmigo. Y me soltó un comentario en el enfado de, es que tú vienes aquí como a ganarte el pan o a ganarte nombre. No discutí con ella porque le dije, mira, o sea, entiendo que te has pasado una situación complicada ahora mismo, han bombardeado, tal. O sea, entiendo de dónde viene, ¿vale? Pero me dolió especialmente. Porque yo antes de que empezara la invasión, por ejemplo, hay más cosas, pero antes de que empezara la invasión, tenía una historia única en África de un caso de corrupción muy importante que implicaba a un presidente de un gobierno que además era muy famoso, que involucraba corrupción, drogas, un presidente famoso no por ser presidente y que además era presidente del gobierno. Una historia que hubiera tenido, por ejemplo, muchísimo impacto. Y yo volví en enero de 2022 de estar documentándome y me iba a volver y empezó la guerra y me fui con una mochila a Ucrania. Y esa historia yo no la he contado nunca porque necesitaría investigar un poco más y para mi carrera me vendría mejor. O sea, a mí estar en Ucrania ahora profesionalmente no me da tanto como otras cosas. Eso es un plan. Yo en Liberia, el país es Liberia, yo podría hacer muchas cosas. Tengo proyectos de podcast, tengo proyectos para hacer un libro. Entonces, yo podría no ir a Ucrania y seguramente me iría mejor tanto pues, familia, amigos, a nivel laboral, desde luego, y a nivel reputacional, si quieres decirlo así. Pero es que si quieres hacer eso, creo que tampoco te deberías dedicar a esta profesión.
sea, yo si quiero dinero o si quiero otra cosa, pues me hago abogado o me hago consultor, pero no elegiría ser periodista. Entonces, pues hay muchos planes B, C y Z, pero es verdad que yo ahora lo que me gustaría es ir a Ucrania y ojalá estar hasta que acabe la guerra, que ojalá sea pronto. O sea, yo soy el primero que está deseando que se acabe esa guerra y quedarme allí. Igual incluso pues, tener una casa, o no lo sé, pero yo es un país que no voy a dejar de ir cuando acabe la guerra. ¿Qué tal tu ucraniano? Jak sprawy? No, ahí, poquito a poquito. Ya, Me gustaría... entiendes mucho, ya sabemos que... Entiendo un poco y hablo muy torcido. Hablo muy torcido. ¿Pero qué te parece? A mí me gusta y no me parece que sea un idioma complicado. Hablarlo, eso, sin conjugar los verbos bien, pero creo que te puedes comunicar sin hacer tanto esfuerzo. Lo que pasa es que la gente no es tan consciente de que un freelance, el horario que tiene, de que puede ser de 6 de la mañana a 2 de la mañana o a 12 de la noche. Y es complicado encontrar horas para estudiar, pero es uno de los planes. Este 2025, Mejorar. Aprender ucraniano. Bien, bien. Y si hablamos de comida ucraniana, ¿hay algo que... ¿Estás ahora aquí durante cuánto tiempo? ¿2 meses o más? 1 mes y medio. Mes y medio. ¿Hay algo que estás echando de menos? La sopa. Borsch. Sí, totalmente. Pero no por decir un plato típico, sino porque en España no tenemos tanta tradición, yo creo, que de sopas. Y yo como con eso. O sea, es decir, es que lo echo de menos, hace frío, te comes una sopa. Sí, yo creo que elegiría Borsch. Sí. Es interesante porque a mucha gente no les gusta, por eso que no hay mucha tradición aquí, pero... Yo hago como los ucranianos. Yo siempre que voy a un sitio nuevo pido la sopa para ver la diferencia, porque cada una es distinta, entonces a ver en cuál cada es, familia, cuál es la mejor. Sí, es verdad, en cada región lo hacen un poco diferente. Bueno, yo primero que me gustaría pedir otra vez que, por favor, lo que haces me parece muy importante. Y si nosotros podemos, a través de tus artículos y tu trabajo, llamar la atención a Ucrania y enseñar lo que realmente está pasando, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y comentasteis que estás pensando en un libro. Tengo muchas ideas. ¿Qué tipo de libro va a ser y cuándo lo publicamos? A ver, yo tengo... O sea, es verdad que muchas veces mi cerebro está todo el rato pensando ideas y cosas, ¿no? Yo hay un libro que me encantaría hacer, escrito, que es coger ciertos perfiles, que algunos ya los tengo muy pensados, de ucranianos, que te ayudan a entender Ucrania y su situación actual a través de 9 personas. Puede ser desde el que huye de Crimea en 2014, está ayudando a niños y acaba luego en el frente como un soldado raso, de repente es un comandante de pelotón, de repente comandante de compañía, de repente comandante de batallón y pasa por todos los frentes y sobrevive. Es decir, la historia es buena y además te voy a contar por qué ese señor está peleando y hacia dónde quiere ir, ¿no? O sea, quiere recuperar su casa, que es Crimea. Eso puede ser una historia. Hay muchas, ¿no? Entonces a mí me encantaría contar a través de pocos perfiles, contarte Ucrania. A mí eso me encantaría. Y hay algún ejemplo, no exactamente de eso, pero hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama En el vientre de la yihad, que una periodista española entrevista a 9 madres de yihadistas para entender, y cada perfil es distinto, ¿no? Entonces, para entender. Eso me encantaría hacerlo, pero necesita tiempo. Necesita tiempo y por un lado, como te decía antes, yo siento que ahora hay una falta de conocimiento en el terreno de Ucrania. Entonces, pues aunque me apetecería mucho hacerlo, siento que ir ahora... En la prensa española no está habiendo tanta cobertura y la que hay muchas veces no es muy buena. Antes era muy buena, pero en este momento, 2025, creo que ha bajado mucho. Entonces pienso que pues no estoy en ese momento. Y luego me encantaría contar otro libro, que es más de fotografía, pero no por las fotografías, porque hay fotógrafos mejores que yo. Yo no soy fotógrafo, en realidad soy periodista, que hace fotos. Y creo que no está mal, he trabajado con una agencia, o sea, pero habrá gente que tenga quizás mejores fotos. Pero creo que muchas veces a los fotoperiodistas se les olvida que tiene que haber una historia detrás.
que tiene que haber un hilo conductor o que lo una todo. Y para mí la idea sería, pues, si cogemos el significado etimológico de Ucrania, ¿no? Ucraína, frontera, país de fronteras, se ha escrito mucho sobre eso, que así lo definió un poeta polaco en Francia en 1800 algo, pues coger las 7 fronteras de la guerra, 8 fronteras de la guerra, que puede ser el amor, que puede ser la fe, la nación, diferentes fronteras, ¿no? Y a través de esas fronteras contarte con un texto y unas fotos la guerra. Es decir, la guerra no son solo armas, la guerra no son solo muertos, que también lo son. La guerra es una nación, pero ¿qué significa nación en guerra? Entonces, para mí creo que es una idea bastante potente que se podría hacer y está medio desarrollada. Pero eso es lo mismo, necesita tiempo y sobre todo cierto silencio y cierta paz. Y eso es complicado cuando tú estás, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy en Ucrania, como tú sabes bien, cojo el coche y cada 5 días estoy cambiando de casa. De Sumy a Kharkiv, de Kharkiv al Donbass, en el Donbass te estás moviendo cada 5 días de sitio, luego vas a Zaporilla, tal. Entonces es complicado poder hacerlo al mismo tiempo. Pero estaría bien tenerlo ahora a tiempo. Ya. Porque luego yo creo que cuando pasa más tiempo hay más gente que están haciendo algo y para no quedarte sin esa opción y para realmente hacerlo. Ya, tengo una amiga bien. ucraniana que es, no sé, es como, se dedica a la cultura. Y una vez en una charla el año pasado le escuché decir, siempre crees que hay tiempo hasta que no hay tiempo. Y es verdad. O sea, es decir, tú dices, bueno, ya lo haré mañana, pero joder, justo Ucrania nos demuestra que igual mañana ya no se puede. O no tiene sentido. Y es verdad. Pero la duda es, eso, o sea, yo no quiero tener un libro por tener un libro, como mucha gente puede querer y, oye, es lícito. Pero va a generar cierto impacto, es decir, o lo otro genera más impacto beneficioso, me refiero. O sea, que yo cuente las historias en el frente tiene más sentido o el libro tiene más sentido. A priori creo que tiene más sentido que vaya como periodista en un periódico. Ahora, que estoy perdiendo oportunidades, como te he dicho antes, pues con lo de Liberia, pues es posible. Pero igual me equivoco, ¿eh? Igual se ponen las 2 a la vez, igual le puedo dedicar más horas. No lo sé. Si me ayudas, yo encantado. Sí. Tú sabes que todo lo que podemos hacer, primero que tenemos que realizar un proyecto aquí en Pamplona que tenemos pensado, la exposición y el libro también. Yo creo que tiene muchísimo sentido aquí. Ojalá. Muchas gracias. Yo podría hablar contigo otras horas y horas y espero que nuestra próxima conversación vamos a hablar de otras cosas, de la victoria, de tus amigos, que estén bien y puedes contar tu experiencia, pero de otro punto de vista, con más alegría y con más esperanza. Cuando tú quieras, Darina. Me gustaría hacerlo. Pues te esperamos aquí en Pamplona. Tú siempre que quieras. Después del viaje. Muchas gracias. Gracias a ti.